Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Soy Noemí y en cada episodio te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. Hoy hablaremos de los sueños en psicoanálisis, estos mensajes del alma, de este momento en el que cuando cerramos los ojos y el mundo se apaga, otro mundo se enciende. Un mundo que no controlamos, que no entendemos, pero que insiste y que se nos manifiesta por las noches. Soñamos y no sabemos por qué. Hoy vamos a hablar de los sueños, esos mensajes que el inconsciente nos envía mientras dormimos. Porque además los sueños no mienten, solo nos hablan en un idioma que no comprendemos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ocurre que nos despertamos y los sueños pueden causar confusión, angustia, mucha inquietud a la hora de tratar de dar orden a todo aquello que pasó en nuestra mente, ¿no? Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación a que me escriban, ¿no? A mi número telefónico. Tuve por ahí algunos mensajes en Instagram. Gracias por ellos, gracias Claudio, gracias Silvia, gracias Azul, ¿no? Espero que por ahí mi comentario sobre su situación haya resultado de utilidad. Quiero que para ello podamos estar en un contacto más directo a través de mi número telefónico, que es el 55 10 04 02 39. Me va a encantar leerlos y si es en algún momento necesario atender sus dudas o inquietudes, o si en algún momento es necesario responder algo al aire, también lo haré. Más adelante hablaremos de ello. Y bueno, un saludo grande a Londra también por ahí. Bueno, y pues, ¿qué tal que comenzamos con preguntarnos un poco acerca de qué es un sueño? Pero ¿qué es un sueño en psicoanálisis? No, porque todos sabemos qué es un sueño. Aquella imagen deformada, rara, a veces muy clara, que tenemos durante las noches, que es producto de nuestra mente, de un estado de relajación muy puntual, ¿no? Por el cual atravesamos todos cada que nos vamos a dormir, ¿no? Y bueno, para Freud los sueños, ya saben, yo siempre voy a regresar a Freud, son la vía regia al inconsciente, la vía más importante a la cual uno puede tener acceso a él, a ese lugar donde los deseos más profundos se encuentran almacenados. Y bueno, los sueños no son simples historias sin sentido, sino mensajes disfrazados que revelan nuestros deseos o conflictos más profundos, más infantiles, ¿no? Porque ya les decía, el inconsciente, lo hablábamos un poquito en el programa anterior,
El inconsciente es totalmente atemporal, no importa cuándo pasó. Sin embargo, eso no quiere decir, como ya lo veníamos diciendo, que vivamos en el pasado. Es algo que pide a gritos ser elaborado, pensado y atendido en este momento. En los sueños se condensan, se juntan muchas emociones, significados. También se censuran contenidos o emociones que de vivirlos en la conciencia o en el estado de vigilia serían intolerables. En el sueño las cosas se ocultan para poder mostrárnoslas, ¿no? Ya les contaba un poquito de los tipos de sueño que hay en el programa anterior, incluso si se lo perdieron, porque además tuvo repetición, estamos pensando por ahí a hacer alguna clase de podcast, alguna manera de que se quede grabado para que puedan tener acceso a él por si alguna parte se la perdieron o hubo algún momento en que el internet falló, porque nos pasa a todos, ¿no? Y que a lo mejor hay algún material que resulte de su interés y quieran regresar al programa, ¿vale? Entonces ya les estaré avisando. De modo que soñar no es descansar. El sueño nos oculta cosas para poder mostrarlas. Es un medio a través del cual podemos procesar o resolver quizás situaciones que en el día no pudimos enfrentar con alguna persona en particular, en el trabajo, cuando uno está atravesando duelos, o sea, soñar mientras que uno está duelando alguna situación, mientras que uno tuvo la pérdida de un ser querido, es un buen augurio, es un buen pronóstico, es un buen momento cuando uno empieza a soñar, porque a través del sueño uno empieza a elaborar la pérdida que acaba de tener, ¿no? Entonces, si por ahí empezamos a soñar cosas cuando perdimos algo, pues vale la pena prestar atención a ello. Y si por ahí alguien tiene la posibilidad de ingresar a hacer psicoanálisis y pensar sus sueños, yo les diría, tómenlos en cuenta, escúchenlos, que por ahí logramos entender mucho de lo que internamente está sucediendo con nosotros, y a través de ello a veces también podemos resignificar las situaciones que estamos atravesando. Y bueno, para el psicoanálisis, el sueño no es un mensaje místico ni solamente un simple reflejo de lo vivido durante el día o durante nuestra jornada. Es una entrada directa, aunque disfrazada. Ya les decía yo de la película de Intensamente, el programa pasado, donde están ahí haciendo la producción del cine en la mente de Riley. Quienes no han visto Intensamente la 1, si quieren también vean la 2, pero me parece que este tema del sueño está buenísimo cuando ven a los actores en la mente de Riley ahí poniéndose sus disfraces, ¿no? Entonces, el sueño no es un mensaje místico, no es un simple reflejo, está disfrazada una situación de aquello que no podemos pensar o que despiertos no pudimos procesar, o que de pequeños, porque hay sueños recurrentes, también ya lo hablábamos, no tuvimos los recursos internos psíquicamente hablando para poder enfrentar alguna situación. Cuando uno es pequeñito y sufre ciertas situaciones donde queda impactado emocionalmente, no sé, alguien que pierde un hermano, alguien que su mamá o su papá se divorcian y alguien se va, puede haber sueños que sean característicos de esa época y que pasados los años se sigan repitiendo y se sigan repitiendo, porque justamente cuando uno es niño no tiene recursos internos, recursos emocionales
que te permitan elaborarlos, no por falta de apoyo, sino porque nuestro aparato mental, que ya hablaremos posteriormente de ello, cuando hablemos, me parece sí que hablemos del complejo de Edipo y las etapas de desarrollo psicosexual. Cuando uno es pequeñito, pues no cuenta con los recursos suficientes, ¿vale? Así que bueno, mientras dormimos, se suspenden las reglas del día, ¿no? La moral, el deber, la lógica, el inconsciente queda libre para mostrarnos aquellas cosas que en ese momento en particular puede ser presente o pasado, no se pudieron expresar directamente, usando símbolos, escenas que incluso parecen imposibles, contradicciones, son cosas que vienen como en idioma cifrado, ¿no? Que por ahí uno tiene que conocer cómo se arma para poder desarticularlo y entenderlo. Los sueños son como imágenes rotas, con escenas imposibles, ya les decía yo, y hay muchos símbolos o escenas que se van a estar repitiendo, que incluso uno dice, ay, es que siempre sueño con un zorrito, ay, es que siempre sueño con una puerta, ay, es que siempre sueño con un caballo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Y uno no se va al librito y dice, bueno, es que soñar con un caballo. No, lo que pasa es que seguramente ese caballo, ese zorrito, ese símbolo, esa puerta, bueno, hay quien tiene sueños más bizarros y uno dice que siempre sueño con un bote de basura, siempre sueño con un baño, siempre sueño la calle donde viví de niño, ¿no? Y pueden ser sueños que hablen de anhelos, de trauma, de situaciones que en algún momento dejaron un impacto en nuestra mente, en nuestra vida, ¿no? Y entonces, aunque no lo parezca, los sueños sí tienen una estructura, no son aleatorios. En ellos actúan, digamos así, 4 mecanismos principales. Uno es la condensación, y es que esto quiere decir que una imagen puede tener como múltiples ideas o deseos. O sea, en una figura, en un objeto, puede haber diferentes ideas o deseos puestos, ¿no? El otro es el desplazamiento, y es el contenido más importante porque aparece hasta disfrazado y sin importancia. No son como esas cosas que se presentan en el sueño y que dicen, ay, esto ni es importante, ¿no? Pero incluso en el sueño a veces hay que repetirlo varias veces durante la sesión de análisis para poder entenderlo, ¿no? Porque uno accede al material en un primer momento, uno lo vuelve a repetir en esa misma sesión un ratito después de que estuvo asociando libremente y se acuerda de más detalles. Incluso pueden pasar sesiones donde uno retoma un sueño y genera o gana un significado diferente, ¿no? Ahora que les estoy platicando todo esto, me acordé de un sueño bastante denso que tenía cuando era niña, y era como en una habitación totalmente blanca, con no sé cómo le llaman a estas cosas, hay como los que ponen en el bosque para cazar a los animalitos, que son como con dientes y se cierran, ¿no? Que están abiertas y el animalito pisa, ¡pum!, y se cierra. Y entonces estaba en una pared, o sea, no era en el bosque, era en esta habitación blanca grande, y entonces abría y cerraba, ¿no? Y yo me encontraba por ahí jugando así, muy, muy niña además, o sea, era muy pequeña, jugando por ahí con mis amigas y así, y de repente aparecía mi hermano, ¿no? Mi hermano es más pequeño que yo,
y entonces aparecía él y yo lo arrojaba, ¿no? Yo lo arrojaba al artefacto este que no sé cómo se llama, que les digo que estaba cerrando y abriendo, así como si fueran dientes. Y bueno, ahora se los platico y digo, ay sí, o sea, qué sueño más feo. Pero en realidad en ese sueño estaban representadas un montón de cosas, ¿no? O sea, mis afectos hostiles para con mi hermano, mi rivalidad con él, ¿no? Mi competencia. Obviamente que al ser más pequeño que yo, él llegó y un poco como que me hizo de lado, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que pasé una temporada de niña soñando cosas y yo decía, ¡ay, qué angustia más grande dormir sola! ¿No? Y entonces los sueños son bien significativos porque de repente no sé si han notado que los niños pasan temporadas con sueños muy recurrentes, muy intensos y que de repente no quieren dormir solos. O sea, hay dos miedos muy particulares. Uno, a estar solos sin la compañía de sus papás. Ese es un miedo fundamental en los niños, muy, muy primordial, muy primitivo. Y el otro es el hecho de permanecer con todos estos afectos, con todas estas ideas de las que les estoy hablando, que además tienen que ver, ahora me hicieron pensar en el programa que sigue, vamos a estar hablando del complejo de Edipo, ¿no? Y el complejo de Edipo tiene un montón de perspectivas. Una de ellas es justo todo esto donde está contenido la rivalidad, la competencia, la envidia, cómo nos relacionamos con los otros en la vida cotidiana y estos afectos están puestos. Claro que sí, también los deseos incestuosos, ¿no? Y a veces es el único lugar a donde van, pero el complejo de Edipo está lleno de muchas más cosas. Situaciones como la rivalidad que sentimos con nuestros padres desde que somos chiquitos. ¿A poco nunca les pasó? Yo soy más grande que tu papá, yo me voy a casar con mi papá cuando sea grande para que me trate como princesa. Yo soy más rápido que tú, hermano. Yo soy más linda que tú, hermana. Yo llegué primero que tú, amigo. Todas esas cosas vienen justamente de la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, ¿no? Efectivamente, los deseos incestuosos son importantes, pero no es lo único. Pero bueno, creo que ya me fui por otro lado, regresando un poquito a los sueños. Creo que iba por ahí pensando en la condensación, el desplazamiento, ¿no? Este contenido que aparece disfrazado como de algo que no es tan importante, ¿no? La censura es todo esto que se da para ocultar lo intolerable del sueño con metáforas, ¿no? Ya les decía yo, primero estos actorcitos que se disfrazan y luego estas situaciones que son, concretamente hablando, una situación, pero que en el fondo hay algo más significativo, ¿vale? Y entonces luego viene la elaboración secundaria, que eso más bien que un componente de los sueños es algo que sucede cuando despertamos, y es que nuestra mente trata de dar como un significado desde lo concreto al sueño al despertar, intentando explicarlo. Y la realidad es que un sueño raras veces podemos tomarlo concretamente, como lo que les decía del sueño de mi hermano. O sea, efectivamente yo adoro a mi hermano, aunque a veces discutamos, y pues obviamente de pequeña también discutíamos, pero no es que yo quisiera que le pasara nada. Lo que había puesto en ese sueño eran muchos afectos en la relación con él, ¿no? Así que bueno, si se angustian por lo que sueñan, pensemos un poquito más allá del contenido concreto o manifiesto que hay, ¿no? El sueño está en el contenido manifiesto y latente. Una cosa es la forma en la que se presentan los personajes,
están ahí los modos en los que están, y otra, el contenido latente, que es más allá, o sea, qué hay entre líneas, qué se lee entre líneas del sueño. Así lo que parece un sinsentido, en la realidad oculta un sentido prohibido, un deseo reprimido, una verdad interna, como lo que les decía. Yo, pues obviamente yo no quería que le pasara nada a mi hermano, pero obviamente pues me sentí desplazada por él, me sentía en rivalidad con él, ¿no? Y seguramente por ahí teníamos algunas discusiones. Y bueno, aunque parezca absurdo y algo ilógico, o sea, soñar con un elemento no significa lo mismo para todos. O sea, si yo sueño con conejos, no es lo mismo que ustedes sueñen con conejos o el vecino sueñe con conejos. En psicoanálisis, cada imagen se interpreta según la historia de cada paciente. Siempre, a través del método fundamental del que les hablaba ya el programa anterior, que es la asociación libre, ¿no? Donde el paciente, el soñante, dice todo lo que se le ocurre respecto al sueño, sin censura siempre, o sea, lo más libre posible, y ahí van apareciendo estas conexiones inesperadas que revelan ese deseo oculto, ese deseo reprimido, ese deseo prohibido, ¿no? Cómo yo iba a tener tanta rivalidad con mi hermano cuando lo que los papás nos dicen es, pues tú debes de querer a tu hermano, y además como hermana mayor hay que cuidarlo. ¿Y qué creen? Que lo que pasaba en el sueño era todo menos eso, cuidarlo, ¿no? Ahí lo lanzaba a este artefacto. Saludos, José, si estás escuchando el programa, sabes que te quiero mucho, ¿no? Y se los digo un poco para que también sientan cierto alivio cuando ustedes tengan sus propios sueños donde uno dice, ¡ah! Soñé que te morías, ¡ah! Soñé que te pasaba algo. Pues sí, son sueños que generan muchos afectos incómodos, pero que seguramente están tratando de elaborar alguna situación personal interna que vivieron con esa persona. Entonces, no hay que asustarnos de los sueños, hay que verlos como este privilegio que tenemos de poder conocernos un poquito más. Por ejemplo, no sé, les ha pasado que sueñan que caen al vacío, que están volando, que los persiguen, ¿no? El psicoanálisis interpreta, o desde el psicoanálisis, el sueño se interpreta no a través de las imágenes, sino de asociar todo lo que venga a la mente a través de preguntas como ¿y qué sentiste en ese momento que ibas cayendo o que ibas volando? ¿Te asustaste? ¿Sentiste libertad? ¿En qué estabas pensando? ¿Alguien te perseguía? ¿Escapabas de alguien? ¿Ibas hacia algún lugar? ¿Veías algo más? ¿Cómo era la atmósfera? ¿Cómo era el lugar? ¿No? Y entonces todo eso nos va dando elementos para entender el contenido, repito, latente, entre líneas, no concreto, no manifiesto de las escenas del sueño. Y bueno, antes de continuar, me gustaría mucho agradecer a Carlos por sus comentarios. Los voy a tomar en cuenta para la preparación del material, ¿no? Todo este contenido es trabajado rigurosamente con bibliografía, ¿no? Con fuentes originales y bueno, además enriquecido con la experiencia terapéutica. Así que prestaré más atención a los detalles bibliográficos. Además, recordando que este programa es un programa de divulgación, no es académico, entonces también no podemos ponernos ahí casi con cita zapa, la página tal, apellidos tal, libro tal, ¿no? Este es un compendio del trabajo justo de todas esas fuentes,
¿vale? Entonces, si seguimos, me parece importante también retomar un comentario con el que me encontré, que es de Ana Belén, donde me pide que repita los lugares a donde se puede acudir a buscar psicoterapia con un enfoque psicoanalítico. Está Centro Eleya, ¿no? Que además es el lugar donde yo estudié, no es comercial, pero la atención que brindan en la clínica es súper accesible, cuenta todo el tiempo con profesionales altamente capacitados, preparados por el centro, supervisados. Recuerden que la supervisión de un terapeuta es súper importante en su trabajo. Son profesionales de la salud que tienen como obligación también estar en su propio proceso terapéutico. La otra es el Instituto Fernando Ulloa, que ese es solo en línea porque pues estamos acá en México y ellos están allá en Argentina. También está el AMPA, que es la Asociación Mexicana de Psicoanálisis en Grupo. Me parece que sí, ahora no me acuerdo bien de las siglas, pero también tiene su clínica y es posible hacer una terapia de grupo o de pareja. También ahí pueden hacer individual con un enfoque psicoanalítico, ¿vale? No tengo los datos, dense a la tarea de meterse a Google y ahí van a encontrar seguro los teléfonos y el link para poder acceder al contacto con cada uno de ellos. Todos tienen redes sociales en Instagram, en las páginas de Google, en Facebook, ¿no? Pero esas tres instituciones me parece que pueden ser un excelente recurso si tienen la curiosidad de empezar un trabajo psicoterapéutico con enfoque psicoanalítico, ¿vale? Y bueno, hace rato estábamos hablando de qué pasaba con los sueños y cuando uno sueña que está volando y qué sintió, ¿no? Por ejemplo, ahora pensaba en un sueño. Generalmente los sueños que utilizo acá o son personales o son de bibliografía, o sea, de libros, son viñetas clínicas, no hacen referencia a ningún paciente, ¿no? Aunque yo me dedico al trabajo clínico, la confidencialidad de cada paciente es el tesoro más preciado que siempre hay, ¿vale? Y ningún material que se aborde en ninguna sesión puede ser utilizado en ningún espacio, mucho menos sin el consentimiento del paciente. Así que si se hacen fantasías de quién será ese sueño, son viñetas de libros, son viñetas de artículos, son también los sueños de Freud o incluso son los sueños personales como el que les compartí hace rato, ¿no? Y entonces me hicieron recordar un sueño donde alguien soñaba con perder un vuelo y la angustia de que lo dejara el avión, ¿no? Entonces me parece que este es un sueño como muy, muy breve, muy hasta genérico, podría decir. No sé cuántas veces no hemos soñado en que al otro día vamos a tomar un vuelo, vamos a hacer un viaje o incluso tenemos que levantarnos temprano para ir a algún lugar y hacemos un sueño, ¿no? Donde no nos levantamos, nos deja el avión, se nos olvida, ¿no? Y muchas veces estos sueños pueden hablar del temor, ¿no? Que tenemos, las angustias que nos genera esa situación, ¿no? Puntualmente en este sueño, perder un vuelo puede ser mucho más que una angustia de que nos dejara el avión. Puede hablar del temor a perder algo vital, una oportunidad o incluso un deseo inconsciente de querer parar, de yo no me quiero subir al avión, yo no quiero ir a ese viaje, ¿no? O sea, te digo que sí con la boca, pero en el fondo no quiero, ¿no? O a veces el avión mismo puede representar una oportunidad que sentimos que se nos va o algo que perdemos, ¿no? Les decía, o sea, un símbolo, una escena puede tener muchos significados, ¿vale? Entonces, no sé, pensando en sueños,
En alguna ocasión, el del avión no es mío, ¿no? Pero claro que me siento identificada con la idea de dormir muchas ocasiones y sentir que me quedo dormida para algo importante que tengo que hacer al otro día, ¿no? Y en realidad pues son las angustias que traigo dentro, ¿no? Ya en mi terapia lo abordo con mi terapeuta, pero es algo interesante prestarle atención a nuestros sueños. En alguna ocasión, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con, con las características particulares de lo que ahora les voy a contar, ¿no? En alguna ocasión soñaba que me perseguían en una fábrica en ruinas, ¿no? Es una fábrica y en ruinas y corría, pero siempre volvía al mismo lugar, o sea, no podía salir de ahí. Ya en análisis descubrí que la fábrica un poco era yo, ¿no? Como ese lugar abandonado, derruido, ¿no? Y ese lugar representaba el eterno retorno o el eterno regreso a estar en una posición de dejar mis proyectos y de dejarme de lado, sumado a un profundo sentimiento de abandono que además provenía de mí misma, no era de nadie más, ¿no? Pero les digo, ser una fábrica, ¿no? Yo quedo soñando en una fábrica, ni trabajo en una fábrica, ni he visto una fábrica, pero en mi sueño sabía que era una fábrica, ¿no? El sueño suele tener varias interpretaciones según el momento de un tratamiento. No intentemos a veces entenderlo enseguida. A veces el sueño no tiene un significado o no hallamos un significado a pesar del trabajo de asociación que hagamos de manera inmediata. A veces los significados nos pueden emerger días después en sesión o incluso fuera de ella, ¿no? Y bueno, a veces un poco el psicoanálisis funciona así, uno hace mucho trabajo en sesión y de repente todo toma sentido o nos cae el 20, como dicen por ahí comúnmente, o tenemos insight, ¿no? Que es justo que te caiga el 20, que todo haga sentido en algún momento que ni nos imaginamos, ¿no? Y con personas de nuestra cotidianidad. Yo creo que siempre que tengamos un sueño, sería importante que más allá de buscar respuestas en él, nos planteemos preguntas, hagamos preguntas al sueño. ¿Por qué soñé esto? ¿Qué función tiene? ¿Qué es eso que el inconsciente me quiere mostrar? ¿Qué es eso que me susurra aquí al oído, en la mente, a través de estas imágenes? Un sueño no nos da certezas. Y bueno, como les decía hace rato, lo importante no es lo que el sueño nos muestra, sino qué oculta detrás de ello, de eso que nos presentó. La pregunta también es, como en todo psicoanálisis, e incluso yo me atrevería a decir, en cualquier tipo de psicoterapia que uno elija, ¿qué tan dispuestos estamos a enfrentar, en este caso, lo que soñamos, que habla de nuestra realidad interna, de nuestras responsabilidades o de las cosas que vivimos? Es nuevamente el planteamiento, ¿qué tan dispuestos estamos a enfrentarnos con esa realidad o con esa verdad nuestra? Yo se los dejo ahí un poco para pensarlo. ¿Qué tanto uno quiere animarse realmente a conocerse? ¿No? El sueño que les compartía de ahí todo hostil de mi hermano, pues no fue fácil, o sea, nunca es fácil, pero yo no lo hablo por mí, sino porque creo que en muchas ocasiones todos nos enfrentamos a sentimientos hostiles. Ese fue así remanifiesto, reclaro, ¿no? Pero fue muy crudo. ¿Y cuántas veces no tenemos sueños que nos asustan, que sí nos inquietan y uno dice, no, ni lo quiero pensar? ¿Cuántas ocasiones preferimos darle la vuelta a las cosas? Yo creo que lo más importante del trabajo de un sueño justo está en cuánto estamos dispuestos a entrarle a pensarlo.
Eh, no sé, ahora me hicieron pensar también en el cine. El cine siempre nos ayuda mucho a pensar en temas de psicoanálisis, por eso hay muchos entrecruces, enlazamientos, como el psicoanálisis y el arte van de la mano, ¿no? En este caso el cine. Yo les decía también el programa anterior que para mí el psicoanálisis es artesanal porque prima la individualidad. No hay un psicoanálisis igual a otro, no hay un sueño que sea igual a otro, aunque manifiestamente, concretamente, sea lo mismo. Y bueno, les decía, es común que en el cine encontremos películas donde el protagonista sueña con una ciudad o con un lugar que aparentemente le resulta desconocido y que al paso de un tiempo en la película alude a un lugar de la infancia que generalmente provoca miedo o deseos de no volver en ese protagonista, ¿no? O sea, el sueño le quería decir algo. No hablo de los sueños en películas que hacen alusión a la premonición, no, sino en sueños más de índole psicológico. Ahora no tengo presente alguno, pero lo que sí se me pasa por la cabeza es que hay muchos momentos de esos en las películas, ¿no? O sea, la gente soñando cosas con las que no se quiere encontrar o que en un principio no sabe por qué lo sueña. Digo, ahora pensaba, ¿no? No sé si vieron esta serie Dexter, que además es ahí algo bastante irreal. Eso sí es como imposible, ¿no? Un psicópata que se dedique a ayudar, entre comillas ayudar, ¿no? Porque solo asesina a los malos, ¿no? Pero me acordé de él porque Dexter tenía un sueño recurrente con una situación donde había mucha sangre y donde había niños pequeños, y que no solo era un sueño, también era como un tipo de alucinación que tenía en momentos muy puntuales, ¿no? Y bueno, ya en la serie te das cuenta que hace alusión a una situación infantil donde él, ¿no? Él presenció la manera en que asesinaron a su mamá, ¿no? Pero ahí de una manera bastante brutal, ¿no? Porque la cortaron con una sierra eléctrica y no sé qué tanto, pero más allá del contexto de que sea algo tan fantasioso como un psicópata que solo asesina malos, ¿no? Porque la psicopatía no tiene nada de positivo en la realidad. O fue una excelente sublimación la de él, o sea, dejar salir esos impulsos oscuros sin hacer daño, ¿no? Aunque eso no quita lo asesino, y la pena de muerte está, nada más que la tomaba por su propia mano. Bueno, yo qué sé, ¿no? Insisto, yo no estoy acá para hacer juicios morales, pero de que Dexter está buenísimo, está buenísimo. No sé, incluso también si vieron la... ¿cómo se llama? Lo que pasa es que fue la serie original, luego hicieron ahí un intento como con su hijo, para darle un fin a Dexter. Fue interesante, pero la que me parece buenísima, o sea, como en este entramado de quién era Dexter en su juventud, es la última, está por ahí en los streaming y se llama es Dexter, Pecado Original, ¿no? Se las recomiendo si les gustan las series de policíacas, ¿no? Policíacas, de misterio, de crimen, a la gente que le gusta la criminología, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ya nos volvimos a ir a la parte de conversatorio por acá. Y bueno, ¿qué tan dispuestos estamos a enfrentar lo que soñamos o nuestra verdad más profunda, ¿no? Un sueño no busca decirnos qué hacer, ¿no? O sea, en el sueño no vamos a encontrar
nunca qué es lo que tenemos que hacer, sino quiénes somos, qué sentimos y con qué cosas no nos estamos atreviendo a conectar, a qué cosas le sacamos la vuelta. Tan es así que, ¿a poco no les ha pasado? Que hay sueños que uno no se atreve a contar en voz alta. O sea, uno no le va a contar al otro. O uno dice, ay, ¿qué van a pensar de mí si se lo cuento? Porque hay sueños que son muy inquietantes. O sea, para que yo ahora les contara el sueño de mi hermano, tuve que haber pasado mucho tiempo en terapia y entender bien a bien de qué iban los sueños, ¿no? Y lo puedo hablar abiertamente porque lo tengo comprendido. Pero seguramente cada uno tiene en su haber sueños que resultan muy perturbadores. A veces no por el contenido, sino por la culpa y las angustias que generan. Así que, bueno, no hay que ignorar los sueños, hay que empezar a escucharlos, ¿no? Como les decía, los sueños siempre nos acercan a nuestra realidad interna más genuina. Siempre serán un instrumento, por llamarlo de alguna manera, de autoconocimiento. El sueño nos ayuda a encontrar su significado, pero sobre todo a darle voz al deseo que se oculta detrás, a ese sentimiento que hay detrás. Ya que, o sea, no vamos a adivinar ahí en los sueños de qué se trata, ¿no? O sea, el psicoanálisis no busca interpretar sueños como adivinanzas, busca darnos la posibilidad de escucharnos y de reconocer ese deseo, incluso cuando duele, incluso cuando la imagen contradice esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Yo era re buena hermana mayor, ¿por qué tendría un sueño tan violento con mi hermano? ¿No? Si esa no era en mi conciencia, al menos esa no era la relación que yo tenía con él, ¿no? Así que bueno, esa es la misión de los sueños, dejar ver ese deseo interno, el deseo de ser la única, ¿no? De que él llegó y me vino a desplazar un poquito como de ese lugar privilegiado sola entre los cuidados de mis papás, ¿no? Eso no pone en entredicho el cariño o la relación que tengamos, pero de que se manifestó, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que paremos un poquito acá para que me dejen puntualizar un poquito, ya después lo ampliaré más. ¿Qué es el deseo en psicoanálisis? Bien, puede ser eso que nos mueve, lo que nos impulsa a buscar algo más allá de lo que necesitamos para sobrevivir, y no es un capricho, no es una necesidad básica, no es una falta que sentimos sin saber bien qué la puede llenar, ¿no? Eso no es el deseo. El deseo nace en lo más profundo del inconsciente. Como ser privilegiada, única hija de mis papás, y está marcado por nuestra historia, por lo que nos dijeron, por lo que no tuvimos, o por lo que creemos que los otros quieren de nosotros. Nunca se satisface del todo, y por eso nos empuja a seguir buscando, ¿no? Por eso los sueños no son para encontrar una verdad absoluta, sino para abrir una puerta interna, escuchar lo que nuestra parte más profunda intenta comunicarnos, esos deseos que permanecen ocultos y que desean salir a la superficie, ¿no? En esta idea del iceberg de la que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Pero bueno, ya que los sueños no son para encontrar una verdad absoluta, sino para abrir una puerta interna y escuchar lo que esa parte más profunda intenta comunicar, ahí radica la importancia de decir sin palabras lo que fue silenciado por muchos años. El cuerpo duerme, pero la memoria emocional no.
el inconsciente, ya hablábamos un poquito de ello, no reconoce el tiempo, no le importa. Y por ello es que los sueños suelen ser repetitivos, como se los decía, en contenido, o sea, en las imágenes, o incluso en lo que nos hacen sentir afectivamente. Muchas veces puede ser hasta un tipo de confesión en clave que nos hacemos a nosotros mismos. Dicen lo que no se dice a través de las imágenes que nos muestran. Revelan algo que nuestra conciencia, nuestro yo niega, ¿no? La realidad es que el alma, lo más profundo de nosotros, no nos habla en prosa, no nos habla en ese lenguaje que conocemos, nos habla en símbolos, en escenas distorsionadas, en esas imágenes imposibles y deformadas, ¿no? Si aprendemos a escucharlos, podemos encontrarnos con lo más íntimo de nosotros mismos. Y bueno, me gustaría saber cómo vamos hasta ahora. Ya les decía, mándenme mensajito por WhatsApp a mi número de celular. Se los repito otra vez: 55 1004 0239. ¿Qué piensan sobre sus sueños, sobre este instrumento, sobre este recurso, sobre este fenómeno? Brinda nuestra mente de comprensión. Y ojo, que aunque este trabajo de introspección tiene un alto grado de estética, o sea, suena hasta atractivo, suena algo que se antoja hacer, no por eso tiene menor capacidad de impactar en nuestra mente y ayudarnos a enfrentar angustias, síntomas físicos, la ansiedad que actualmente se vive, o incluso el duelo y la depresión. Claro, o sea, no es que a través de un sueño, hay que estar bien atentos con eso, no es que a través de un sueño vayamos a quitar la depresión o la ansiedad, no, o sea, el sueño solo es un recurso más dentro de la psicoterapia psicoanalítica o el psicoanálisis. No es como, tengo un sueño, lo interpreto y entonces estoy curado. No. O sea, el trabajo psicoterapéutico lleva tiempo. Construir sueños, o mejor dicho, construir las interpretaciones de los sueños también lleva tiempo, y el que resuenen profundamente también toma su tiempo. No es una solución mágica y entonces si le pongo atención a mi sueño, lo interpreto y ya voy a estar curado. No, generan alivio, sí, pero no es que un conflicto quede totalmente elaborado, ¿vale? Y bueno, me hicieron pensar, ¿no? Un poquito ya para ir cerrando el programa de hoy. ¿Ya vieron Envidiosa en Netflix? Pensando en el próximo programa donde les decía que estaremos hablando del complejo de Edipo, la recordé porque justo pensaba en un sueño que me recordó todos esos deseos infantiles y la culpa que provocan, ¿no? Una mujer sueña con una boda en la que ella es invitada, pero la novia no. Y al analizarlo descubre que en su infancia sintió que su madre prefería a su hermana, ¿no? Y el sueño revela justo ese deseo de ser elegida, que todavía la habita, ¿no? Por eso pensé en Envidiosa, porque en esta serie la protagonista siempre quiere ser la que gana, la que lo logra, la que es elegida, pero además esa es la otra vuelta al psicoanálisis, hace todo por no serlo. Si no lo han visto, véanla, se la súper recomiendo. Y eso tiene que ver con esta otra fuerza de la que habla el psicoanálisis. Por un lado es la pulsión de vida y la otra es la pulsión de muerte, ¿no? Suena más impactante de lo que en realidad es, pero la pulsión de muerte tiene que ver con todas estas cosas que hacemos, que truncan
nuestros proyectos, nuestras posibilidades, que nos hacen sentirnos inhibidos, no arrancar, no hacer nada, ponernos en pie, el pie, ¿no? Y bueno, a la envidiosa de esta serie, todo eso le pasaba. Y dependiendo de lo fuerte, de los deseos hostiles, ¿no?, que haya en nuestro inconsciente, ahí se deja ver la pulsión de muerte. Y bueno, pero yo creo que ese va a ser un tema ya para los últimos capítulos. Ya lo estaremos abordando. Y para no perder la costumbre, en mi eterno regreso a Freud, él no solo analizó los sueños de sus pacientes, se atrevió a analizar los suyos. Ahí recuerdo un sueño que él tenía con una de sus pacientes, en donde ella no mejoraba. Si no mal recuerdo, ese es el sueño de Irma, ¿no? Donde él soñaba que Irma no mejoraba tras un tratamiento, y en el sueño otros médicos la revisaban y determinaban que él no tenía la culpa. Al analizarlo, Freud descubre que ese sueño expresaba su deseo de no ser responsable. El sueño no lo juzga, sino que lo consuela, ¿no? Porque cuántas veces no uno mismo se juzga rudamente, severamente, por algo que cree de lo que es culpable y no es así. De eso también se encarga el psicoanálisis. Y tiene un nombre, se llama Super Yo, es una voz ahí que nos susurra todo el tiempo, que es re castigadora, re severa y re crítica, ¿no? Ya la tocaremos en otro momento. Y bueno, los espero la próxima semana, todos los viernes, el próximo viernes a las 8 de la noche. Estaremos hablando del complejo de Edipo, donde el deseo, la ley y el amor se entrelazan en cada uno de nosotros. Ya les decía, me parece un tema controversial, pero súper valioso a la hora de comprender nuestras relaciones de familia, de pareja, de amistad y las laborales. Es irremediable. Por hoy terminamos. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital.